A continuación, y en el orden en que aparecen en el programa, tiene la palabra el doctor Jorge Forero Silva. Buenas tardes. Agradezco primero que todo a la Universidad Libre Seccional Cúcuta, doctora Débora Guerra, por su gentil invitación, e igualmente al Instituto Colombiano de Derecho Procesal Capítulo Norte de Santander, doctor Carlos Colmenares, muchas gracias por la deferencia de invitarme a este importante evento. Y el saludo para todos. Bueno, vamos a hablar, como bien se ha dicho, de las medidas cautelares innominadas bajo el esquema del Código General del Proceso. Y voy a partir de un orden más o menos de esta manera. Una de las características que me parece importante exaltar, porque aquí viene la regla de la innominada, es que las medidas cautelares son de índole taxativas, lo cual significa que tanto las partes como el juez quedamos atados al imperio de la ley. ¿Cuál es la voluntad del legislador para permitir el decreto de medidas cautelares e igualmente su régimen de cauciones y posibilidad de levantarlas con la contracaución nombre dado por la doctrina? Pues efectivamente las medidas cautelares innominadas cumplen con esta regla de taxatividad en la medida en que solamente quedaron previstas en el 590, lo tenemos, para las pretensiones de índole declarativa, siendo pretensiones de índole declarativa también aquellas que se debaten ante la justicia arbitral, lo cual significa que sí, son posibles en la jurisdicción ordinaria, como también serán posibles en los procesos arbitrales, y el estatuto arbitral también las tiene allí regladas. Su oportunidad, la taxatividad también está prevista. ¿Cuál es la naturaleza de la pretensión declarativa? ¿Cuál? Cualquier pretensión que fuese declarativa, más adelante la vamos a ahondar, porque el demandante va a tener que cumplir una misión de transmitir al juez esa apariencia de buen derecho. La oportunidad, sí, las medidas cautelares cumplen otra regla, y es en qué momento se pueden solicitar. A diferencia de medidas cautelares nominadas, que en estas últimas, la ley prevé en algunos eventos en qué momento se piden. Recordemos que hay unas que se pueden solicitar nominadas, hablo, después de una sentencia favorable, si es apelada, se puede robustecer. Las medidas cautelares innominadas están permitidas desde el mismo instante de la presentación de la demanda. E incluso en normas especiales, como las acciones de competencia desleal, ya del año 1996 están previstas medidas cautelares innominadas desde antes de presentarse la demanda. Recordemos que el artículo 31 de la ley 256 del año 96 consagra las medidas cautelares en acciones de competencia desleal y ya las tiene regladas desde antes de la presentación de la demanda, norma que hoy en día se encuentra sujeta a porque el artículo 589 del Código General, que desarrolla el procedimiento de las medidas cautelares extraprocesales y anticipatorias, como en el caso de las acciones de competencia leal, hoy en día se encuentra demandado ante la Corte Constitucional. El Instituto ya dio su concepto para mantener vigente esa disposición. Pero al margen de esas normas especiales, en el 590 las medidas cautelares nominadas están previstas desde la misma presentación de la demanda. En tercer lugar, sabiendo que yo puedo, siendo pretensión de naturaleza declarativa, solicitada desde la presentación de la demanda, también hay que examinar si hay o no que prestarse caución. Y para el caso previsto en el 590, que reitero, es la norma que desarrolla las medidas cautelares y fue el gran impacto del Código General en materia cautelar, claramente está previsto que el juez previamente, antes de él decretar la medida cautelar, tendrá que el peticionario prestar una caución cuyo monto el juez fijará atendiendo a la posibilidad o no del riesgo de un perjuicio, el monto de la caución. Y en cuarto lugar, si la parte demandada que ya ha sido cautelada o intuye que lo van a cautelar, quiere evitar que le practiquen la medida pidiéndole al juez que le fije una caución que garantice al demandante el cumplimiento de sus pretensiones, pues el legislador también prevé una regla de taxatividad, y con respecto a las medidas cautelares innominadas, solamente podrá el demandado ofrecer caución para impedir o levantar la medida cautelar cuando esta medida vaya dirigida a satisfacer derechos de índole económicos, porque cuando la medida cautelar innominada tiene como propósito anticipar materialmente el fallo, no es posible que el
sujeto pasivo preste una caución porque va en contravía, riñe con el propósito de esta cautela. Pensemos que el juez, bajo el esfuerzo, reitero, que el demandante ha hecho para persuadirlo, considere imponer una servidumbre desde un principio, cuando estamos en un proceso de imposición de servidumbres, y no hasta el final de la sentencia, sino desde un principio es probable que un juez considere que es importante decretar una imposición provisional de una servidumbre, cuando no han querido, de mutuo acuerdo, permitir el acceso al predio cuando es necesario ello. Pues en este caso es claro que no es posible prestar una caución para levantar la imposición de una servidumbre provisional. Es un ejemplo. En ese orden de ideas, sobre esto gravita entonces estas medidas, y lo primero que debemos advertir es que la medida cautelar tiene que estar peticionada. Es cierto que se habla de que la medida cautelar innominada constituye un poder oficioso al juez en materia de cautelas, pero es un poder que el juez tiene que saberlo manejar, partiendo en todo caso de la petición que haga el demandante, es decir, mientras el accionante no le solicite al juez una medida cautelar, el juez mantendrá silencio al respecto, no obstante que él vea la apariencia de buen derecho. Esto tiene que estar rogado, además porque exige previamente la caución. El juez no podrá de oficio decretar una medida cautelar por vía innominada si no hay ni siquiera la caución, porque él ha debido prestar caución previamente. En este orden de ideas, el accionante, el demandante, tiene que cumplir su tarea. Él no es pedirle una medida cautelar simplemente porque esta es una pretensión declarativa y usted, juez, pues adopte la que considere. El demandante tiene que hacer su tarea, cumplir su esfuerzo, y su esfuerzo es persuadirlo, transmita la apariencia de buen derecho, que su pretensión es plausible, que probablemente, es decir, eso es lo que de entrada el demandante, ese es el reto del demandante, que de entrada con la lectura de la demanda el juez piense que pueda tener razón, pero no es solamente la lectura de la demanda, sino que tenga al menos soporte probatorio, porque puede suceder que el demandante haya hecho una demanda muy bien estructurada, muy cronológicamente redactada en sus hechos, que al leerla impacte al juez, pero que el juez considere que no hay material probatorio para descender si en realidad puede o no tener razón. El demandante va a tener, además que la demanda estructurada de la manera como lo hemos venido hablando, traerle desde ese acto introductorio material probatorio, documentos que le den quizás ya algún argumento, ya le den razones de su reclamación, y además las pruebas anticipadas. Recordemos que tenemos pruebas anticipadas de una manera bastante amplia, ya quedó erradicado esta regla de que las pruebas anticipadas eran solo si habían temores de su pérdida. Eso subsiste solamente en materia penal, pero en la jurisdicción civil la posibilidad de pruebas anticipadas es amplísima, sin restricciones, y puede el demandante, acudiendo a las pruebas anticipadas, aportarle al juez suficiente material que, aunado a esa demanda estructurada, el juez advierta que tiene el soporte probatorio para que el juez acceda a decretarle una medida cautelar. Lo que sucede es que el demandante, el juez no queda atado a la que pida el demandante. Es lógico que el demandante, y esta mañana lo escuchaba en alguna de las charlas de esta mañana, que el demandante, el abogado demandante tiende a ser agresivo. El demandante en materia de cautelas indudablemente que va a ser agresivo, pide exageradas medidas cautelares, pero el juez es quien tiene que manejar su ponderación. El juez tiene que hacer un análisis de razonabilidad, un análisis sensato, en donde deba estar observando no solamente al demandante, en este caso lo estamos advirtiendo, sino también evitar que el demandado sufra un perjuicio. El juez maneja esa ponderación y su temporalidad, porque la medida, como lo veremos, puede ser posteriormente levantada. De tal suerte que el demandante, hecho este trabajo, porque él tiene que cumplir esa labor de entrada, el juez, previa caución, cuyo monto será mayor o menor, digamos la cuantía quedará supeditada al riesgo o no del perjuicio, la probabilidad de algún perjuicio, el juez decreta la medida cautelar apartándose de la que había solicitado el demandante, o quizás decretando la que él había sugerido en su demanda, porque él la pide a manera más sugerencia,
porque probablemente esa medida cautelar que él pidió en su demanda sea la que prudentemente debió ser decretada. Pensemos, suspender una obra. Si estamos edificando con el riesgo de dañar el edificio colindante o la casa vecina, es probable que ese inmueble vecino ya esté sufriendo algunos daños o es inminente que los sufrirá. ¿Y cómo sabemos si los va a sufrir? Porque tal vez la prueba pericial que se aporte a la demanda verdaderamente da unas luces, es experto, da unas luces de que irremediablemente con el transcurrir de unos meses este inmueble va a sufrir unos daños y la medida cautelar es precisamente para prevenir daños también. Puede ser suspender una obra previa caución, indudablemente. No hay un prejuzgamiento, porque en esto también hay que hacer un comentario. Si el juez considera que puede tener razón, legitimación, interés, los motivos que hacen demandar, que conducen a presentar su demanda, cuáles son las razones serias que existen o que puede llegar a sufrir, no se considera que haya un prejuzgamiento. La norma es muy clara, porque perfectamente prevé que el juez más adelante podrá, de oficio, ya no necesita solicitud, de oficio, él gobierna el régimen cautelar, de oficio podrá modificar, sustituir e incluso levantar la medida cautelar que ya había adoptado. Y esto tiene una explicación, pues es que cuando el demandante está pidiendo la medida cautelar en su demanda, no estamos aún escuchando al demandado. Estas medidas están solicitadas, están previstas al presentarse y todo el manejo que hemos venido exponiendo se ha hecho sin haber sido enterado aún el demandado. Cuando el juez decrete la medida cautelar bajo bajo la visión, la argumentación que el demandante haya llevado al expediente, al proceso, el juez decreta la medida y una vez notificado el demandado, él podrá ahora, o deberá, porque es su derecho, traer sus argumentaciones de defensa y según la postura que haya asumido el demandado, o se fortalece esa apariencia de buen derecho, tal vez se visualice mejor, o puede que se desvanezca, porque ya el demandado traerá sus pruebas, sus defensas, y puede suceder, como puede que no suceda, que se aniquile esa apariencia de buen derecho, o al contrario, que se muestre mal la apariencia de buen derecho. Al fin y al cabo, el juez está valorando el material probatorio, y lo está valorando en su momento. Entonces, el demandado al traer sus pruebas, porque él pudo traer igualmente pruebas en su contestación, el juez perfectamente, sin petición de nadie, él a motus propio puede perfectamente modificar la medida cautelar, incluso diciendo la norma, decretando una diferente a la que ya había sido ordenada previamente. De allí que viene el poder del juez de manejar el tema cautelar hasta el final. Se dice que son medidas cautelares temporales mutables porque se pueden modificar por otras. Puede suceder que el juez ordene superar el monto de la caución que previamente ya había decretado. El juez pensó que no había riesgo de perjuicio y posteriormente considera que puede haber riesgo, entonces si le había señalado una caución más baja, una herramienta a la cual puede el juez manejar es exigirle al demandante que mejore la caución so pena de un levantamiento. El juez tiene su imaginación para efectos de observar cómo va a manejar la cautela en el camino. Pensemos un ejemplo para que ilustremos lo que se considera la medida cautelar innominada anticipatoria, que tiene como objetivo anticipar materialmente el fallo. Creo que con un ejemplo podemos entender esto, la imaginación que el juez puede hacer y el esfuerzo del demandante. Supongamos que un arrendatario de un local comercial que está pagando una renta alta, empieza a minimizarse sus ventas en consideración a obras que hacen en el sector. Y al hacer obras en el sector es natural que los ingresos bajan ostensiblemente. Su clientela ya no puede llegar, el local no, hay dificultades de acceso al sitio. Ese arrendatario habla con su arrendador, proponiéndole una rebaja en el canon de arrendamiento mientras se superan las obras. El arrendador no quiere acceder, promueve un proceso de regulación de canon de arrendamiento, lo cual significa que estamos ante un proceso de índole declarativa. Al promover el proceso de regulación de canon, el demandante, con el esfuerzo que hemos venido hablando, puede demostrarle al juez la necesidad de reducir el canon de arrendamiento.
Si no tuviéramos la medida cautelar innominada, que está vigente desde el año 2012, tendría que seguir pagando la renta que estaba pactada hasta la sentencia. Cuando con la medida cautelar, previa caución, el juez puede ordenar anticipar. Fíjense que estamos en este caso observando un claro ejemplo. Anticipo materialmente el fallo y considero que le voy a bajar el canon de arrendamiento, no a la suma pedida por el demandante, pero sí a una suma menor a la que se venía pactando. Previa caución. Indudablemente que esta es una medida cautelar muy útil para ese arrendatario y ya posteriormente, si las circunstancias desaparecen, volverá a retornar a incrementar el canon de arrendamiento. Es un ejemplo que me parece ilustrativo para observar la importancia de la medida cautelar que tiene que va dirigida hacia la anticipación del fallo. Y en este caso, como lo decíamos hace un rato, no podrá el demandado pedirle al juez que le señalen caución para levantar esa cautela de índole innominada. En fin, creo que la experiencia que ya ha existido sobre las medidas cautelares innominadas antes del Código General, que ha sido positiva, porque ya la hemos encontrado en las acciones de competencia desleal, en las acciones de tutela, en las acciones populares, en violencia intrafamiliar, ya vienen de años atrás, reglas donde el juez podrá decretar una medida a su manera, a su visión, con su visión. Lo que hizo el Código General fue generalizar para todo proceso declarativo, para todo proceso de índole declarativa, y a diferencia de la medida cautelar nominada, es que en la innominada el legislador no dice cuál es la cautela, pero deja que el juez la adopte. Señor juez, usted disponga de la cautela atendiendo a esos criterios de apariencia o buen derecho que el demandante ha debido transmitirle con soporte probatorio, reitero, con soporte probatorio, porque no es suficiente un relato de una demanda sin que tenga un soporte probatorio. Si hay soporte probatorio es cuando el juez va a tener la visión de advertir si probablemente, no está prejuzgando, probablemente el demandante pueda tener razón. Y de esta forma el juez observa si el demandante puede tener la razón, garantizarle la tutela del derecho sustancial, una tutela efectiva del derecho sustancial que podamos posteriormente hacer cumplir. A esos comentarios me limito en mi charla. Muchas gracias.